Todo esto está siendo un desastre, ¿no? Sí. Hola a todos, bienvenidos a Permanent Photo. En este vídeo de hoy os voy a compartir mi primera experiencia revelando carretes a color. Paso 0. Lo que necesitas para revelar. Primero vas a necesitar los químicos. El tipo de revelado a color se llama C41. Normalmente vienen en packs. El más común es el tetenal. Hay otros químicos que también vienen como en un solo pack. Este revelado sirve para todas el tipo de películas, para todos los ISOs. Es el mismo. O sea que puedes revelar en el mismo tanque uno de 800 y uno de 200. Da igual. También necesitas una jarra medidora para las cantidades, botellas para poner los químicos mezclados de 1 litro. Si tienes el pack de 1 litro, también hay packs de 2 litros, pues entonces necesitarás una botella de 2 litros. Un termómetro que sea uno de cocina o que sea especializado para revelado. Un tanque de revelado, ya sea para una espiral o para 2 o para 3, lo que queráis. En este caso yo revelé una Fujifilm Fujicolor de 200 y una Kodak Ultramax de 400. Paso 1. Mezclar los químicos. Para eso es bastante sencillo en el sentido de que las instrucciones son muy claras. Demasiado claras. En este caso el tetenal tiene 3 partes del revelador, 2 partes del blanqueador fijador, que así se llama, y solo uno de estabilizador. Estos químicos se reutilizan. Para mezclarlos, aquí hay una tabla que te pone exactamente las cantidades de agua, las partes y la cantidad final que te va a salir. Y aquí viene mi primer problema. Yo compré las botellas en el chino y decía 1 litro. Entonces yo confié en que, pues, era 1 litro. ¿No? Pues no. Son como 950 mililitros. Así que dije, bueno, vamos a pensar. Hice una regla de 3 sabiendo que mi producción final era de 0,7. Porque vi que con 700 mililitros podías llenar el tanque, cubría los dos espirales. Puse 280 mililitros de agua, 140 de parte 1, de parte 2 y de parte 3. Ahora aquí te dice que tiene que estar entre 20 y 45 grados. Yo recomiendo que esté más cerca de 40 porque después a la hora de revelar la temperatura son 38 grados y solo puede variar entre 1 grado más o menos. Entonces mejor si ya lo tienes caliente el agua desde antes y así a la hora de revelar solo se ha enfriado un poquito y puedes revelarlo bien. Entonces mezclas agua con parte 1, con parte 2, con parte 3, bastante sencillo. Recomiendo que lo dejemos en un barreño con agua caliente, que esté más o menos igual a 40 para que se conserven calientes. No sé qué tan correctos fueron mis cálculos porque después cada botella como que tenía cantidades distintas de líquido restante. Entonces algo no estaba bien. El blanqueador que hice fue 420 de agua, 140 parte 1 y 140 parte 2. Y así. Y del estabilizador lo que hice fue 800 mililitros de agua y 200 mililitros del estabilizador. La parte complicada de revelar en color es que las temperaturas son muy importantes. Si es 1 o 2 grados no va a pasar nada, pero si es mucho puede variar los colores o puede, bueno, un desastre, ¿no? En fin. Mezclados están. Siguiente paso, el revelado. Para esto hay que poner la película en las espirales. Entonces esto lo podéis hacer si tenéis una de estas bolsas oscuras o en una habitación oscura debajo de una manta. Perfectamente se puede. Solo hay que tener cuidado. En el tanque, ¿vale? Los rollos los podéis abrir con un abrelatas o con un destornillador o incluso con la mano. Los podéis abrir así. Simplemente de la parte donde sale la película metéis el dedo y empezáis a tirar, a abrir y se abre así. Simplemente os voy a enseñar cómo se mete, que es muy sencillo. Yo, por ejemplo, practiqué con la película esta caducada Tasma 250 que os enseñé en el vídeo. Entonces es muy fácil.
Como veis, aquí en la espiral tiene una parte en la que encaja la película, así, ¿vale? Entonces simplemente lo metéis, una parte la movéis que esté así hacia atrás, la otra hacia adelante y lo movéis. Solito se va metiendo. Hasta que se meta toda. Cuando abráis el rollo, cortéis bien a la primera parte, o sea, decir que la pestañita se corte bien y la última parte también. Y si podéis recortar las esquinas en diagonal, porque así no se atasca cuando ya vaya muy dentro. A mí se me ha atascado y ha sido un poco desastre, que fue de hecho lo que me pasó cuando intenté meter los dos rollos. Ya que tenéis la película dentro del tanque, simplemente hay que seguir las instrucciones del revelado. Primero hay que precalentar el tambor de revelado con agua a 38 grados, 5 minutos. Después tiramos el agua, ponemos el revelador a color a 38 grados, 3 minutos 15 segundos. Si son las primeras dos películas, esto te lo indica aquí en la tablita. Los tiempos varían dependiendo cuántas películas ya has revelado con ese químico. Entonces te llega pues hasta 10 películas y conforme van pasando van aumentando los tiempos. Ya que han pasado los 3 minutos 15 segundos en este caso, porque eran las primeras películas que yo revelaba con estos químicos, ponemos el revelador otra vez en su botella y sigue el blanqueo fijador igual a 38 grados, 4 minutos. Las indicaciones no dicen cuándo agitar, si hay que agitar todo el tiempo, si hay que agitar a veces. Yo vi un montón de vídeos de YouTube y leí un montón de artículos y cada uno decía lo que le salía de él. Entonces, pues yo también hice lo que quise. O agité como agito los de blanco y negro, que es los primeros 30 segundos agito, después descanso, después vuelvo a agitar, los últimos 10 segundos de cada minuto. Y ya está. Después el blanqueador lo devolvemos a su bote y tenemos el lavado, que es con agua de 30 a 40 grados, 3 minutos, que hay que cambiar el agua cada 30 segundos, y ponemos el estabilizador 1 minuto. Y la verdad es que fue un poco... entre que se me atascaron los carretes como 20 veces, entre que hice la mezcla que quise de los químicos y la temperatura tampoco sé si estaba bien, en fin. Chicos, que de verdad, haced las cosas bien, no las hagáis como yo, por favor. Pero bueno, al final, pues no salieron tan mal, es decir, salieron bien. Las fotos, pues bueno, algunas mejores que otras, pero eso es porque yo las tomé mal, no por el revelado. En el siguiente vídeo voy a probar esta cámara desechable Rollei Nightbird que caducó en el 2014. Este tipo de películas, por lo que he leído, toman la foto en escala de rojos, es decir, con tonos muy rojos, y es de ISO 800. Y pues nada, eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado este un poco resumen caótico. No os preocupéis, que en el futuro lo haré mejor. Sed felices. Simplemente una parte